Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, el programa que Aptre elige a la hora de no premiar. La política argentina está en modo griterío descontrolado. Internas salvajes, aprietes, rencillas e intrigas palaciegas, y todo viene bárbaro para que no se hable de la verdadera calamidad, la economía. Para cortar con la gangrena de la inflación, el gobierno decidió amputarse la actividad económica. Hay una malaria tan grande que en cualquier momento al chavo le decimos el cheto del 8. A grandes rasgos, igual podemos decir que se profundiza la recesión, sube el desempleo, cae la actividad y el consumo, pero también baja la inflación y los salarios tienen un leve repunte, aunque no recuperan la tremenda caída de diciembre. Fue un mes tan malo que San Cayetano colgó el cartel: vendo todo, me voy a la mierda. También tenemos que mencionar a aquellos olvidados por el sistema que cobran una jubilación mínima y cómo el gobierno de Javier Milei les da una razón para vivir: rezar porque se caiga el gobierno de Javier Milei. El miércoles, frente al anexo del Congreso de la Nación, hubo una protesta contra el veto al aumento de las jubilaciones que estaría por firmar el presidente. Y la movilización se puso tensa. A veces los viejos se zarpan de vitales. ¿Viste lo que son las nuevas falopas? Bueno, cuestión es que los pobres canas auténticos ángeles azules se asustaron y les tiraron gas pimienta, que dicen que es para cuidarlos porque si usan gas con sal les sube la presión. La cuestión es que para justificar la represión contra los ancianos, la Policía Federal entregó este video donde se ve el accionar de estos grupos de jubilados peligrosos. Lo que sí tapa la economía y la represión son los gritos que provienen del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, de donde echaron a Lourdes Arrieta, que se armó un monobloc, el Arrieta 1. No, mentira, le puso de nombre Fuerzas del Cielo Espacio Federal. La verdad que está bien el homenaje a la Fuerza del Cielo porque es un milagro que haya llegado a diputada. Lo cierto es que ella saltó a la fama, como contábamos en programas anteriores, por haber sido una de los 6 diputados que fueron a visitar a genocidas detenidos en el penal de Seiza. Entre ellos, a Alfredo Astiz, que Lourdes confundió con Alfredo Alcón y lo felicitó por sus años en las tablas. Luego le dijeron: no, Lourdes, Astiz. Y ella dijo: salud. Arrieta está profundizando en la investigación de los crímenes de la dictadura en la Argentina, una materia pendiente que tenía la diputada, y desde que pasea con el nunca más bajo el brazo, aprendió un montón de cosas. Esta semana declaró: ahora entiendo por qué se dice que son 30.000, porque no se sabe exactamente cuántos son. ¡Upa! ¡Qué rápido avanza hacia la izquierda! Calma, Lourdes, a este paso a fin de año vas a correr a Altamira. Alerta que camina el Lourdes arrietismo por América Latina. Un fantasma recorre el Congreso y tiene un patito en la cabeza. El otro alma en pena que va llorando por los pasillos del Senado es el formoseño Francisco Paultroni, que fue expulsado de su bloque por hablar mal de Santiago Caputo, de Ariel Lijo y de sus compañeros de bancada. Así que también se armó un mini bloque propio y dijo que el triángulo de confianza de Milei, en lugar de su hermana y Santiago Caputo, deberían ser Macri y Victoria Villarroel. Solo le faltó declarar: a mí me ayudan un montón. Lo cierto es que el presidente sigue perdiendo legisladores por goteo y eso es un tema clave. Recordemos que el Mauricio casi lo amenazó con que si perdía los 2/3 de cada cámara le podían hacer juicio político. Y el Javier Gerardo entonces respondió mandando a 2 abogados de la CIDE a averiguar por el estado de las causas penales abiertas contra el Mauricio, que abajo de la reposera tiene un avispero en un samba. Aunque después le bajaron los dos el tono a las amenazas y el presidente y el expresidente volvieron a cenar juntos. Esta semana, el menú no fue milanesas, esta vez fue entraña, aunque por el crimen enrarecido que precedió a la reunión deberían haber comido extraña. Ninguna de estas cosas parece afectar las ganas de amar que tiene el Javier Gerardo, esta vez a la Yuyito. Él es muy de arrancar romances a 250 km/h y quedarse sin nafta en la segunda vuelta. Pero ¿quién le quita lo posteado y reposteado? El último hito de este amor es cuando él le prestó a ella su campera para ir a grabar el programa. Ay, está enamorada, porque esa cara de enamorada, mirala. ¿Tiene el perfume de él? ¿Tiene el perfumito? No usa perfume. ¿No usa? Esta semana una investigación de Hugo Alconada Amón para La Nación, que rima con Amón y con jamón,
Señaló que entre 2012 y 2015 Javier Gerardo emitió facturas truchas al Banco Provincia por lo que hoy serían 120 millones de pesos. Esa guita habría sido usada en la campaña electoral de Daniel Scioli y habría participado a través de una fundación que tenía el actual jefe de gabinete Guillermo Francos. Lo vamos a explicar bien la semana que viene. Mientras tanto, va a salir un número acá abajo de la pantalla por si alguien poderoso quiere comprar nuestro silencio. Como siempre te contamos, País de Boludos es un programa que se financia con la guita que aportan por ahora, menos que ya saben, con la guita que aportan los que miran el programa. O sea, vos, nadie más. Ni partidos, ni fundaciones, ni ONGs, ni publicidades. Solo tenemos un canje de ropa con la marca Bolivia, que me presta la ropa, que uso, después la devuelvo. Lumpen, que me da la cerveza, esa no la devuelvo, la regala. Y un Rano String que nos hace el servicio técnico de las compus que se nos rompen. Por eso, si te gusta PDB y querés apoyarnos, para que esto funcione podés hacerlo a través de una suscripción mensual o un aporte único entrando a este QR o a paisdeboludos.com.ar. Ahora sí, de lo que quisimos hablar y de lo que vamos a hablar esta semana. De las tres patas que componían el frente de todos, Massa se fugó. Alberto voló por el aire y quedó Cristina en Twitter, aunque ya no es tendencia. Como tripulantes de un barco sin capitán, algunos miran con cariño a Victoria Villarroel, lo más parecido a alguien de la Marina. El Mayans busca la seducción invitando una picada de jamoncito. En cambio, el Bernie aprovecha y se tira unos pasos prohibidos. Fiebre de sábado por la noche de servicio. Otros buscan limpiar del partido los colores de aquel peronismo progresista de los 2000. Ojo que si lavan mucho reaparecen los tonos del peronismo liberal de los 90. Hay compañeros que se juntan con correligionarios y sueñan con un frente nacional. No cuenten conmigo, dijo Chacho Álvarez, aunque por las dudas salió a comprar Colestón a Sabachi. El justicialismo dice que quiere recuperar el centro. El problema es que en una sociedad que votó a Milei, el centro quedó en Pichetto o en Santiago Cuño y su videoclub. Grabois se persigna, Moreno también. El movimiento más grande de América Latina hoy no sabe para dónde moverse. Y a todo esto la pregunta que resuena es: ¿y dónde está Perón? El general decía, los peronistas somos como los gatos. Cuando parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo. Bueno, a juzgar por la cantidad de gritos que se escuchan, pareciera que el peronismo está en medio de una orgía. Alberto está buscando la invitación como loco. Se me debe haber traspapelado, dice. Esta semana el griterío vino por el derramamiento de dulzura sobre Victoria Villarroel, que llevaron adelante algunos dirigentes peronistas. Hace una semana Sergio Berni y la semana pasada el senador José Mayans, que dice que le habría dicho a la presidenta del Senado: ando todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Varias conclusiones se pueden sacar de este episodio y que muestran claramente todo lo que está pasando en el peronismo. Por lo pronto, vemos al menos una tolerancia a la agenda militar amnésica de la vicepresidenta, o que hay sectores en el peronismo para los que la agenda de derechos humanos es un calendario de Mafalda. Pero además muestra que después del fallido gobierno de Alberto, algunos peronistas buscan cariño donde los odian. La aprobación de quienes los rechazan, una falta total de autoestima, tener vergüenza de lo que sos, el orgullo herido. Dicen que Bernie tapó los espejos con fotos de Bruce Willis. Lo cierto es que hay un peronismo en busca de líderes y los que aparecen no forman necesariamente parte del partido justicialista en lo formal. Es más, muchos están por afuera. Moreno, Grabois, Cunio, Leandro Saltoro, que no sé si ya está afiliado al PJ o si sigue afiliado al UCR. El que se desafilió del radicalismo fue Ricardito Alfonsín, que no sabemos si formará otro partido nuevo o se dedicará de lleno al cosplay de Raúl. Volviendo al peronismo, podemos preguntarnos, ¿son las bases las que buscan nuevos líderes? ¿O son los dirigentes del peronismo los que alzan la mirada por encima de los muros del partido? ¿Y por qué no buscan adentro? ¿Dónde está la juventud peronista? Pareciera que en este momento hay dos grandes vertientes. Una que quiere renovar el peronismo y otra que busca todo lo contrario, aferrarse a la doctrina de Perón. O sea, hay que irse a un lugar distinto o volver por donde vinieron, pero no quedarse donde están, en el desierto de Albertsona. Como casi todo en este programa, esto parece una boludez, pero es algo bastante profundo, porque en esta diferencia radica el epicentro del conflicto que vive el peronismo. Vamos por partes, como decía Sturzenegger presentando la ley Bases. Hay quienes creen que el peronismo debería volver a representar al trabajador y con él a la clase media argentina, que por lógica debería estar compuesta por trabajadores y no por empresarios con ODE, que para la clase alta es la Manaos de la atención médica. Esta línea
piensa en un peronismo más pragmático, que atienda los problemas de la época. El justicialismo como ese pituto que con un par de martillazos se acomoda en cualquier hueco. Por ejemplo, Carlos Menem asume en el 89, mismo año en que cae el muro de Berlín. Entonces, durante los 90, el peronismo se permitió suscribir al Consenso de Washington y hacer un gobierno neoliberal con una fina lluvia de odaliscas y Ferraris. Cuando ese modelo fracasa, la próxima encarnación del peronismo es un movimiento popular que vuelve a poner al Estado en el centro, a hacer obra pública y a despotricar contra el mercado y los empresarios. Esta mirada que ve un peronismo quizás un poco veleta, ideológico flexible, que supo ser menemista y también kirchnerista, un peronismo a lo Felipe Solá, a lo Pichetto, no encuentra contradicción alguna en este vaivén furioso que dejaría a un marino de alta mar pidiendo Dramamine. Es la línea que entiende al movimiento justicialista como una herramienta para mejorar de forma directa la vida de los trabajadores sin importar ningún tipo de atadura ideológica. Ayer fue liberal, hoy es popular y no tiene ningún problema en mañana practicar la cienciología. Por el lado de enfrente están los doctrinarios, los que hablan de que lejos de salir a tocar canciones nuevas hay que encerrarse a leer a Perón. Técnicamente cogen más los que tocan canciones, es verdad. Pero los monjes doctrinarios tienen su mística. Eso no se lo quita a nadie. Para ellos hay una doctrina peronista muy clara, con 20 verdades y un manual de conducción. Un gran matambre conceptual atado por un mismo hilo, que es pensar la política desde el concepto de lo nacional. Eso en contraste con miradas más de izquierda o más liberales que tienden a pensar de forma internacional. Y si no son globalistas, al menos sí son regionalistas. Mientras los liberales se babean con la globalización y los socialistas te sirvan la internacional, el peronista pura cepa planta la sombrilla en la Bristol. Y acá sí encontramos el punto de lo que se está discutiendo actualmente hacia el interior del peronismo, que a su vez es un reflejo de la discusión mundial que siguió al fracaso de la globalización, el éxito de Trump y las consecuencias de la pandemia. El debate no es izquierda-derecha, es nacionalismo versus globalismo. Así te lo explica Guillote. Lo que ustedes llaman derecha es una categoría europea. Esos son liberales, esos son globalistas. La contradicción no es entre derechas e izquierdas, es entre nacionalistas y globalistas. Globalistas son los socialdemócratas, globalistas son los marxistas, globalistas son los liberales y globalistas son los neoliberales. Si no me parecería ser a mí que Massa parece ser un hombre de izquierda. Sería ridículo pensar que Massa es un hombre de izquierda. Aunque se supone que estaría saldado este debate hacia el interior del peronismo, que se inclina por el nacionalismo frente al globalismo, en realidad pasan dos cosas. La primera es que la práctica política no está tan asociada a las doctrinas, como se tatuó en la espalda Daniel Scioli. Y la segunda cosa es que el representante mundial de los nacionalismos frente a los globalistas es Donald Trump, y la franquicia de la peluca rubia la tiene el peluca caoba. Lo que le duele muchísimo a Guillote, porque en lo económico Javier Gerardo no tiene un pomo que ver con el Donald. Milei es lo más globalizador del mundo, no solo por la política de fronteras abiertas al comercio, sino también por su pasión por promover el libre mercado global en foros internacionales. Es más, él propone un modelo económico libertario, por lo que la existencia de estados entorpece la circulación de mercaderías y la venta libre de órganos de bebés y armas nucleares de guerra para el jardín. Eso explica por qué cierto sector del peronismo apuesta a hacer buenas migas con la Villarroel, porque ella es nacionalista, pero solo la parte de tuitear contra Francia. Después forma parte del gobierno que te regala los recursos naturales y pone a Thatcher sobre Maradona. Reino Unido nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir en tremenda mansión, enfrentar la adversidad con afán de ser la primera ministra. Y aunque parece que estamos en el multiverso de Spider-Man cuando escuchamos a Moreno darle la bienvenida a la Vicky de la teoría de un demonio a la fila del justicialismo, no busques el DeLorean. No es una paradoja espacio-temporal. Lo que pasa es que hay otro tema que también fue divisor de aguas en el peronismo esta semana, que fue si hay que buscar interrumpir el mandato de Milei a través de forzar una asamblea legislativa con los 2/3 del Congreso, lo que popularmente se conoce como destitución, pero prefieren llamarlo interrupción involuntaria del gobierno.
Y el principal impulsor de esta idea no es otro que el propio Moreno. Y aunque no parece tener ningún asidero con la realidad, esto beneficia bastante al líder de principios y valores, porque se instala en la conversación pública con temas que no son ni una denuncia ni un papelón y tienen cero costo político. Y si de pedo el peronismo, el radicalismo y el PRO de Macri se propusieran ese picnic, la Villarroel tiene el mantel listo desde marzo. Cuando esta semana Cristina Kirchner tuiteó que había que hacerle pericias mentales a los que pensaban a Villarroel dentro del peronismo, muchos lo interpretaron como un reto directo a Mayans, que le había dicho en el recinto a la vicepresidenta que tenían que ser más amigos, metáfora de fiambre de por medio. Pero hay quienes leyeron el tuit de Cristina en clave con la discusión sobre el juicio político, como si hubiera querido despejar las dudas acerca de si aceptaría un posible apoyo del peronismo a la destitución de Milei para que asumiera a Villarroel, que es algo así como decir, como no me gusta River Plate, voté a Hitler. En fin, vamos a seguir hablando del peronismo, pero ahora con Daniel Tonietti. Querido animador, Daniel Tonietti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fede? Muchas gracias por invitarme. Por favor. Estoy muy contento de estar acá. Qué Gracias bueno. por invitarme. Qué bueno, qué Gracias a todos los que vinieron acá también. Por favor, Un aplauso para ellos, por favor. De inmensidad. Vamos. O sea, el aplauso se lo tienen que dar ustedes, pero... Bien. Por favor. Bueno, alegría tenerte. Sí. ¿Cómo estás de ánimo? Así de... Muy bien. Del 1 al 10, 9. ¿Ánimo político? Depende. Me parece que este es un momento muy rico, es muy distópico este momento, Sí. claramente. Sí. ¿No? Pareciera ser que si yo se los escribía hace un año, 2 años, o lo escribía vos en tu monólogo, nadie lo podía creer lo que está pasando. Pero es un momento muy dramático, muy violento, ¿no? Pero también es muy interesante como para poder observarlo. Por lo menos yo veo eso. ¿Qué ves de interesante? O sea, Bueno. entre las cosas interesantes, no es Bueno. un cuestionamiento, sino un contame qué ves de interesante. No, veo, a ver, todo el fenómeno Milei, de que hace algunos años atrás ocupaba un lugar absolutamente marginal y hoy ocupe la centralidad de la política, es una novedad muy grande. Yo creo que es un gran reseteo todo el sistema político, la llegada de Milei. Pensá que hace un par de años estaba en Sin Codificar con un imitador y ahora está a punto de meter 2 ministros de la Corte, digamos, y acaba de hacer un programa muy, muy brutal. Sí, no sé qué se ríen. Pero bueno. Y no, de ese salto, ¿no? Del sin codificar con un imitador a 2 ministros de la Corte. No, y gobernando y llevando adelante un programa muy feroz, ¿no? De ajuste. Quizás el programa más feroz que se hizo de ajuste, o sea, con el Rodrigazo deben ser de los programas más salvajes, ¿no? De ajuste Sí, lo podés comparar drástico. lo podés comparar con la salida de la convertibilidad, diciembre del 2001, enero, febrero de... Pero eso fue una explosión, del 2002, digamos. pero fue una explosión. Fue un ajuste por explosión, no un ajuste decidido, ¿no? Que ahí está, me parece, uno de los grandes atributos que tiene Milei, que ha convencido a un sector mayoritario de la sociedad argentina a hacer un ajuste, ¿no? Que esa era la palabra prohibida dentro del vocabulario político en la Argentina desde casualmente diciembre del año 2001. ¿Viste que Sí. Marco Peña le decían ordenamiento fiscal? Sí, centro-derecha. Parábola fiscal. ¿Te acordás que acá siempre se decía centro-derecha? Claro. Vos podía aparecer, no sé, cualquier fascista. Ni siquiera centro-derecha. Pero se decía llamaba centro. claro. O centro, ni siquiera era centro. Antes centro, después centro-derecha, la UCD se llamaba centro-derecha, digamos, pero nunca era como la palabra prohibida. Y además, también me parece que lo que por ahí fue el final también de un proceso, ¿no? Que por ahí ese proceso que arrancó con la explosión de la convertibilidad, con la destrucción de ese sistema liberal de los 90, como que tuvo todo un ordenamiento de la política todos los años siguientes, que prohibió políticamente, digamos, en el sentido figurado, pero palabras como liberal, etcétera, que se perdió todo y se modificó. Ahora está bien decir lo que estaba mal hace 15 años. Claramente, y eso es una cosa que incorpora para mí Milei, ¿no? Convenció a un sector mayoritario del ajuste y además lo está haciendo con un nivel de protesta social o de incidente muy, muy bajo. Esa es una novedad que a mí me produce un interrogante muy grande, porque yo era de los que creía que si Milei aplicaba un ajuste tan feroz iba a tener una resistencia muy grande en la calle. Igual de grande. Y los niveles de protesta son muy, pero muy bajos comparado a la velocidad y la profundidad Sí. del ajuste. Son El más ajuste bajos es que el grande. menemismo incluso.
son más bajos que en el menemismo, sí, claramente. Por ahora, capaz que en 2 o 3 semanas esto se prende fuego. Yo no veo esas perspectivas, ¿no? Pareciera ser que él convenció, él encontró, él interpretó lo que sucede en sectores mayoritarios de la sociedad. ¿Qué explicación doy yo, digamos? Pues yo insisto que para mí es todo un interrogante. Para mí, Milei es como el síntoma del trauma. Y el trauma es lo que viene soportando la sociedad argentina, especialmente la experiencia fallida del último gobierno del Frente de Todo, del gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa, que terminó en esa experiencia tan fallida. Y bueno, una experiencia muy traumática, ¿no? El pimpinelaje entre Cristina y Alberto, el ajuste perpetuo, el ajuste progre, la imposibilidad de tener una narrativa clara o un instrumento claro con respecto al tema de la inflación. Ajuste y progre deberían ser contradicciones. O sea, no son. De hecho, bueno, hay un liberal progresismo. Hay un liberalismo progresista que no se mete con los bancos, que no se mete con la distribución del ingreso, pero... a ver, que está por los derechos civiles, digamos, un partido demócrata. O te quiere imponer cómo hay que hablar, digamos. No es que esté en contra de eso, quiero aclarar, en particular. Pero hay un liberalismo progresista. Claramente lo hay. Claramente lo hay. ¿Y fue liberalismo? Más allá de progresista. Yo pongo en duda los dos términos. O sea, no creo que le haya cabido ninguna de las dos cosas al gobierno de Alberto puntualmente, sino que creo que hizo una utilización de una agenda que le quedaba a mano para por ahí congraciarse con el sector. Pero... En las grandes cuestiones, el gobierno de Alberto fue una continuidad del de Macri. En la cuestión judicial fue una continuidad. En la cuestión del manejo de la deuda fue una continuidad. En la cuestión de la distribución del ingreso fue una continuidad. ¿Fue lo mismo? No fue lo mismo. Claramente fueron cuestiones de matices, pero no hubo un cambio disruptivo de acuerdo a lo que era la demanda electoral y política del triunfo de Alberto Fernández en el año 19. Porque muchos dicen, Cristina fue una genia porque lo eligió Alberto y con eso ganó la elección. Yo no comparto ese razonamiento. No lo compartía antes, no lo compartí durante. Vos sabés, además, Fede, que yo fui muy crítico del gobierno de Alberto Fernández cuando, 2020. Cuando Alberto medía 80 puntos. 80 puntos de aprobación. Ahora, ni hablar hablar de Alberto Fernández. Ahora lo defendés. No. El tipo de Contreras nomás. No lo defiendo. Yo no lo defiendo. Para mí, la gran jugada política de Cristina fue, primero, sus 10 años de gobierno, claramente, por la dimensión histórica de que la Argentina tenía un rumbo, con muchos problemas, pero tenía un rumbo. Y la segunda cuestión por la cual Cristina tenía tanto poder como para poder elegir a alguien que no tenía ni siquiera un voto propio, como el caso de Alberto Fernández, que para mí es un error de Cristina histórico, categoría Perón eligiendo a Isabel en el año 73. Es un error catastrófico. O sea, que la Argentina se haya dado el lujo de tener a Alberto Fernández presidente es un lujo que no nos podíamos dar. Yo creo que además gran parte... porque no era inevitable el surgimiento de la ultraderecha en la Argentina. No era inevitable. De hecho, la ultraderecha en el año 19 va con Spert de candidato y saca 2 puntos. Como pues sacar de 2 puntos a 54 en 4 años tiene que ver básicamente por toda la proteína que le dio el gobierno de Alberto. Pero los dos grandes méritos de Cristina fueron su gobierno, a mi modo de ver las cosas, y que un sector mayoritario de la sociedad interpretó que Cristina era el rostro a la resistencia del ajuste. Y la síntesis de la fórmula del año 19, para mí Cristina ahí se equivoca. Para mí se equivoca, lo digo yo, de la tribuna, y ella es una figura histórica, claramente. Yo creo que muy condicionada seguramente por la cuestión judicial, claramente, y qué impacto eso pudo haber tenido en la cuestión personal familiar, claramente, pero hubo 10 años de gobierno de experiencia kirchnerista y 2 años de resistencia, los años de resistencia al macrismo, que era una sociedad movilizada. Imagínate, hubo mucha más movilización en contra del macrismo que en contra de Javier Milei. Sin embargo, Milei está haciendo, en términos legislativos, por ejemplo, la ley... Sí, está avanzando sobre cosas donde más la ley de bases es mucho más, tiene un impacto mucho mayor que la ley de movilidad jubilatoria. Y por la ley de movilidad jubilatoria fueron 2 sesiones del Congreso, una se tuvo que suspender por la represión, en el medio hubo un cacerolazo,
por una sola ley. Había una sociedad movilizada, hoy hay una sociedad desmovilizada. Y eso tiene que ver para mí con el fracaso del gobierno del Frente de Todos. Y hasta que no se profundice sobre eso, no se va a encontrar una salida. Hasta que no se indague qué pasó en esos 4 años al interior, yo creo que no se va a encontrar una salida. ¿Y qué pasó? Yo tengo alguna hipótesis Claro. para desarrollar. Yo te la acabo de decir. Yo creo que fue un error histórico ponerlo a Alberto Fernández. Y yo creo que hay que profundizar sobre eso. Porque además ya no deja de ser una táctica. Lo pones a Scioli, que es el mismo Scioli que ahora pide que Milei sea premio Nobel, ¿no? Después lo pones a Alberto y después lo pones a Massa. Me parece que... Menos mal que... Claro. La cuarta, ¿quién será? No. Claro. Pareciera como que hay un que tema. no tiene que ser Cristina la que elija el próximo, Estén ¿no? atentos, estén atentos. ¿Eso sería una primera conclusión? Estén atentos al tuit de Cristina, a ver si dije, estuve pensando que Victoria... Pichetto ha sido Pichetto. un alfil durante... Hay una cosa que es clara. Cuando ustedes escuchen la unidad hasta que duela, ya saben a quién le va a doler. Claramente. Ahí, mientras toma tranquilo así, te interrumpo con una pregunta. Yo veo una contradicción que la veo en algún punto en los que se quejan del progresismo, que creen que en general el problema de Alberto es que se pasó de progre y eso hizo que surgiera una derecha muy potente, ¿no? Es una hipótesis válida y además tampoco es absoluta, ¿no? Obviamente con 200% de inflación todos sabemos que es difícil ganarle a cualquiera, digamos, más allá de que yo no fuera de derecha. Pero también hay como una... Para mí hay una contradicción de lectura en esto, que es que muchos dicen, che, éramos muy progres, eso hacía reaccionar a la sociedad hacia la derecha, pero también creen que Alberto fue demasiado tibio en no hacer cosas que hacían reaccionar a la sociedad para la derecha. Por ejemplo, Vicentín. ¿Se entiende? O sea, los mismos sectores que protestan por el inclusivo son los mismos que protestaban contra Vicentín. Por eso en la algún punto. categoría de liberal progresismo, que no es una categoría mía, de una gran feminista que se llama Nancy Fraser, ¿no? Es un poco los derechos de tercera generación, los derechos que tienen que ver con las identidades y demás. Para mí el problema del mundo hoy, por ejemplo, no es el calentamiento global, y para mí el problema del mundo es la distribución del ingreso. Está claramente los poderes fácticos, los bancos, que son el corazón, la sala de máquina de la etapa actual del sistema capitalista, no quieren que se discuta de esa cuestión y prefieren que discutamos cuántas letras le ponemos al vocabulario o algo que creo que tiene un impacto, no digo que no exista, pero que discutamos a ver cuánto árbol hay en el Amazonas, digamos. Creo que el sistema es muy hábil en ese sentido. O sea, se distrajo de la perspectiva de clase. A ver, digamos, yo te quiero aclarar que yo estoy a favor de todos los derechos civiles. Sí, yo sí. estoy a favor de la legalización de todas las drogas. Siempre he sido un militante a favor de la interrupción voluntaria del embarazo cuando no era mainstream, la campaña del pañuelo verde, cuando el pañuelo verde era absolutamente marginal. Pueden ir a YouTube y lo pueden encontrar. Hace más de 10 años atrás. Yo acompaño esa idea, digamos. Pero para mí, a ver, volvamos al kirchnerismo. Néstor Kirchner, como diputado, votó una sola ley, que era la ley de matrimonio igualitario. Una ley, llamémoslo, progresista. Sí. Progre, claramente. Pero también lo hizo... La primera a nivel... La única ley que votó Néstor Kirchner. Sí, la primera a nivel mundial, ¿no? Fue, o de las primeras, la del matrimonio igualitario argentino, antes que Sí. España, antes que muchos lados. No recuerdo, sé que Sí, en, sí, ese fue de las momento, primeras, sí. en ese momento. Era de vanguardia. ¿Sabes quién le puso matrimonio igualitario? Porque la denominación mediática era matrimonio gay. ¿Sabes quién le puso matrimonio igualitario? No sé. ¿Querés saber quién fue? Pichetto. No. Pichetto votó a favor. Sí. Pichetto votó a favor. Pichetto es liberal en ese sentido. Claro, ¿no? claro. Es liberal en Pichetto es un demócrata, afiliado al Partido Demócrata de Estados Unidos. Yo lo veo más republicano, ¿eh? No, Yo lo veo más republicano. lo veo más republicano. No te vota eso un republicano. ¿Eh? No te vota eso un republicano. Habría que ver, habría que ver qué pasa con eso y los republicanos. Pero, ¿qué te quería decir anteriormente? Se hizo la ley de matrimonio igualitario en el año 2010, pero la sociedad era una sociedad donde, viste, podía empezar a debatir los derechos de segunda o tercera generación.
en niveles de pobreza tan extrema, donde no se discute con esa ferocidad la discusión, por ejemplo, por la distribución del ingreso, ahí me parece que quedó un poco desfasado de lo que le sucedía a la sociedad y cuál era la discusión que había de los dirigentes. Tomo otra cosa, pero ¿no crees que también era por falta de respuesta en otros ámbitos? Es decir, o sea, si a vos en algún punto tus políticas civiles son las únicas que quedan al frente de tu gobierno, es porque te están fallando muchas políticas, la política económica, la política social, la política jurídica. Bueno, vamos a un ejemplo de un gobierno progresista que es exitoso en la región. No sé. Lula está ahí. AMLO. Bueno, AMLO. Ahí quería ir. Bueno, en México, AMLO está dejando ahora la presidencia con más de 65 o 70% de aprobación. Acaba de elegir a su sucesora, que acaba de ganar la elección, Claudia Sheinbaum, por 30 puntos de diferencia. 30 le sacó, 30. Sacó 60 y la candidata de la oposición, 30. Que eran los 3 partidos de la oposición. El PRD, que era el partido medio progre centro-izquierda, el PAN, que era el partido bien de derecha, y el PRI. Subrayo PRI, diría Pañi. Subrayo PRI. Subrayo PRI. El sotogoberno. Subrayo PRI, diría Pañi. Porque el inquietante. PRI es antes de que existe antes el peronismo. El PRI es el... Sí. Porque ustedes saben que el peronismo no inventó el mundo, ¿no? Y que existía antes derechos laborales entre el peronismo, ¿no? ¿Saben, no? ¿Saben que el peronismo no inventó las vacaciones? Que en otros lugares del mundo existían las vacaciones. ¿El aguinaldo? El aguinaldo también, sí, claro. En otros lugares del mundo. Acá, obviamente, lo impulsó el general Perón. Y el PRI, más el PRD, más el PAN, perdieron frente a un candidato como AMLO. Y AMLO tomó posiciones muy radicales, muy radicales. Radicales en el sentido de no de Manes, no de sino, Ricardito Alfonsín. Sí. Claro. Volviendo al debate, ¿cómo ves ese debate que decís que necesita? O sea, acabas de mencionar más o menos que el peronismo necesita llegar al hueso sobre el diagnóstico de lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Una cosa más por que el el estilo. peronismo, O por lo menos el kirchnerismo. Voy a decir algo para tirarte esto. Después meten Zócalo ustedes todo, ¿no? Sí. Zócalo no, pero clipeado. Así que si querés hago una pausa y... Meté Zócalo todo. Yo soy ¿Vos sos peronista? Yo no. Vos sos un blend. Yo soy un blend. Yo no sé qué soy. Yo que soy un progre de capital. O sea, siempre fui a eso. Si querés te digo. Yo simpatizo con el peronismo, sí. Está bien. Yo te digo... pero pertenezco a un sector que no es originariamente podemos peronista. ser de la misma secta, escúchame. Sí, lo sé. Podemos ser de la misma secta. ¿Me acerco? No. Yo soy un blend. Escuchen bien. Un blend. ¿Vieron como los blend que tienen? Los blend, el tabaco blend, el vino blend. Un blend que tiene el mayor porcentaje de peronismo. Pero también puede tener... abrevar en otros lugares, en otras, por ejemplo, de radical. No, radical no tengo nada. Te la debo. Mirá. No. ¿Nunca votaste un radical? Siempre lo quise hacer esto, abandona el móvil. Siempre quise hacer esto. ¿Nunca? ¿En el 99? Pará. La gente me aplaude. No recuerdo, pará. No recuerdo. Estaba drogado. Era una fiesta, mucha gente. Era en los 90, la cocaína era muy barata. Estábamos todos muy confundidos, año 99. Yo no sabía lo que hacía. Fui a votar. Pará, había un peronista. Había un peronista. Muy peronista, muy. Sí. Chacho, muy peronista. Sí. No, peronista. Igual no recuerdo si voté eso. La otra opción era Palito Dualde. Hey, claro. Palito que le anima la fiesta a Olivera, a Rabasi, ¿no? Sí. Sí, la fiesta de casamiento. Capo, Palito. Capi. O sea que, bueno, volviendo a eso, nos dispersamos con la historia. ¿Cómo ves al peronismo en esa autocrítica necesaria que le Creo que el planteas? peronismo ahora está pasando su etapa tipo jarra loca.
fiesta, 4 de la mañana, ponen el balde. Fiesta depresiva, ¿no? Fiesta escuchando Cita Rosa en mi país. Esa parte de la fiesta, donde hay olor a birra seca. Fiesta, fiesta. Se ponen a ver streaming. Sí, ahí sí. va el vuelto. Sí. Se ponen a ver streaming, ¿viste? Bueno, Es lo que me representa, el streaming. a las 4 de la mañana, ¿entendés? Balde. Están en esa etapa. El peronismo está en esa etapa. En esa etapa. Pero, o sea, no lejos de un tipo de solución. ¿Cómo es Tampoco me parece que el peronismo tiene que definir también como su rol en la historia, ¿viste? También, su contradicción interna. Porque parte del problema que tiene la Argentina tiene que ver con que el peronismo no define cuál es su rol. Entonces, todo bien, ¿viste? Pero Pichetto, el que conduce. Ahora, fíjate, pruebas al canto la discusión pública que está sucediendo con Moreno. Es medio delirante. Si yo venía acá hace un año diciéndole, che, Moreno iba a terminar elogiando a Victoria Villarroel, que es alguien que reivindica de modo directo la represión ilegal que tiraban compañeros peronistas al Río de la Plata después de darle pentonaval y lo subían a los aviones. Los vuelos a la muerte, las mesas de tortura. O sea, ¿qué punto de discusión puede haber eso? ¿Cuál es el punto de diálogo con alguien que cometió o avala esos crímenes? Y hay un sector del peronismo que está... Por suerte vino Cristina y aclaró el otro día eso, ¿no? También hubo Y en lo económico también, ¿viste? Es que también hubo un sector... delirio todo. También hubo un sector del peronismo que coqueteaba con la dictadura, digamos. En el sentido de parte de los sindicatos en los 70, parte de ese peronismo medio rancio de Luder, Herminio Iglesias, digamos. Herminio Iglesias no. Herminio Iglesias, Okay. vale... Si que te puedo dar una anécdota que me relataron. Herminio, además, tuve la oportunidad de conocerlo, Herminio Iglesias. Cuando viene en septiembre del año 1979, yo tenía 9 años, no lo recuerdo, sino porque lo leí después, viene acá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir las denuncias de los familiares de los crímenes que estaba cometiendo la dictadura en ese momento. De hecho, hay una oficina... La Comisión Carter era esa, ¿no? Viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dependía de la OEA a recibir las denuncias. De hecho, hay un video desclasificado ahí de Canal 7 que está muy interesante con esos testimonios. Es el momento donde Argentina gana el Mundial de Fútbol de Japón. Y la famosa frase, juvenil. Los argentinos somos derechos humanos. ¿Se acuerdan? Usted... Bueno, ¿Eso no viene en el 78, viene en el juvenil del 79, eso? De toda esa maquinaria de propaganda. Es más, yo tengo los recuerdos, era un niño de 8 o 9 años, ¿entendés? Habíamos salido campeón en el 78, Sí. en el juvenil del 79, una euforia futbolística. La peli La fiesta de todos, toda esa idea. De Sergio Renán. Sí. La película de Sergio Renán, la fiesta... Donde estaba Bonadeo padre también. Había gente como que después fue... Varios. Félix Luna. Félix Luna, sí. Estaba el flaco Menotti diciendo, fuimos el único centro de un país detenido. ¿Qué te dice la palabra centro, país y detenido juntos? ¿Lo escribió alguien? ¿Lo dijo él? Bueno, no sé por qué llegamos acá. Lo que quiero decir es Herminio Iglesias. Pero interesante. Herminio Iglesias, año 79. Viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recibir las denuncias. Momento muy duro, una dictadura bravísima, bravísima. Y el Consejo Nacional Justicialista, de la cual él ocupaba un cargo muy importante, firma un documento respaldando la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y había muchos que dudaban de firmar ese documento. Y Herminio Iglesias los convenció diciéndole, firmen cagones. Y es conocido, y esto es una cosa de la historia. O sea, es cierto... Lo que decís vos que hubo un sector que pudo haber sido cómplice. Siempre hay un sector del peronismo que es cómplice y fue con la dictadura. Pero la mayoría de las víctimas de la dictadura, ¿quiénes fueron? Peronistas claramente, militantes peronistas. Sin duda, sin duda. Pero... Como la mayoría de la persecución del macrismo. La mayoría de los que fueron en Cana que fueron peronistas. Mencionabas por ahí este momento como medio, recién antes de empezar, como medio parecido a ese momento post-triunfo de Alfonsín en el 83, en cuanto a peronismo mareado sin saber para dónde rumbear, ¿no? Yo creo que sí. La diferencia que hay es que ahora, por lo menos, bueno, queda algo de la experiencia positiva de lo que fue el kirchnerismo, cada vez menos. Yo creo que el kirchnerismo, lamentablemente para mí, mi identidad yo me siento kirchnerista, cristinista. Considero que el segundo mandato de Cristina fue mejor que el primero. O sea,
Estoy para pasearle el perro a Parrilli. Bueno, pero... Y estoy medicado. Estoy medicado. ¿Y a Cristina cómo pero la no pega. La pasta no pega. ¿Y a Cristina cómo la ves en este momento? Next. ¿Y al kirchnerismo sin Cristina? Es Yo decir, todo el mundo piensa, todo el mundo, mira, te zafo de esta, lo digo yo. Todo el mundo piensa en el momento en que Cristina cuelga los botines, ¿no? ¿O te gusta el fútbol? Te tiene una metáfora clarita, ¿no? Que es algo que todo el mundo piensa desde 2015. Desde que dejó el gobierno Cristina, todo el mundo está pensando cuándo se jubila, ¿no? Cuándo va a dejar de tener incidencia, etcétera, etcétera. Es verdad que... Sí. Pará. Está bien, tomo tu metáfora. Algunos quizás estamos pensando que se ponga los cortos. Claro. Al revés. Siempre lo pensaste, además. Lo pensaste. No. De hecho, era tu candidata en 2023 también. O sea, Sí. por eso, no es que... Pero a lo que voy es todo el mundo le Pero piensa... todos los movimientos de ella es para que elija a otro, digamos. Claro. Ella Lo que sí está claro es que yo parece particularmente no quiero que elija más por mí. Claro. Claro. Ella parece querer... Me quiero equivocar solo, Cristina, esta vez. Déjame equivocarme a mí. Por eso, ella parece querer que el bastón de mariscal lo agarre a alguno y le dejen de romper las bolas y que le deje de No, romper lo las del bolas. bastón de mariscal era extraordinario. Era esta, sí. Dijo, agarren el bastón de mariscal, que es una frase que no es de ella, ¿no? Es una frase del general Perón diciendo, todo peronista tiene el bastón de mariscal en su mochila. Claro. Decía el general Perón. Como uno no tiene mochila, entonces por ahí era eso. Claro, o le pone otra cosa a la mochila. Claro, pero después sí hacían encuentros para devolverle el bastón de mariscal. ¿No construyó un poco eso también el kirchnerismo? Una especie Sí. de un verticalismo al cual el primero que asoma la cabeza. De hecho, todo el... Yo creo que tiene que ir ella y si no va ella, tiene que generar las condiciones para un reemplazo. Pero tiene que generar las condiciones para que se dé ese reemplazo. Si es que no va ella. Para mí el dedo de Cristina quedó un poco... pero no por mí, lo que decía yo, lo que decía acá es irrelevante, sino básicamente por la sociedad. Pero- por la experiencia de Alberto Fernández. Además, insisto, ya no deja de ser una táctica. Entonces, elegiste que Scioli, tampoco lo explicamos. Alberto, no lo explicamos. Massa, no lo explicamos. Ya a veces pienso que hay más basura debajo de la alfombra que arriba de la alfombra. De cosas que no se explican. Claro. Mencionamos una crisis parecida de los 80, ¿no? La crisis del postdictadura del alfonsinismo que tuvo el peronismo en los 80. El peronismo de esa crisis salió con democracia interna, que fue un evento medio único en el peronismo, que fue hacer unas elecciones, ¿no? De dos grandes facciones Primero, dentro del partido. En el 85 van separados. Va Antonio en la provincia de Buenos Aires contra Arminio. Gana Antonio y ahí se desata la renovación. Claro. Con De la Sota, Grosso, el propio Menem, Manzano y el Cafiero, claramente. Y después se hace la interna en el año 88. En el año 88, claro. Se hace la interna que era Cafiero de la Sota y Menem Duhalde. Y gana increíblemente, contra todos los pronósticos, gana Menem, ¿no? Por eso, pero en algún punto eso fue un momento donde el peronismo planteó como un esquema de democracia interna donde no hubo un dedo organizador. Después, a lo largo de la historia, de lo que siguió, siempre volvió el dedo, digamos, en algún punto. Siempre fue o el que elegía a Menem, o el que elegía a Duhalde en el caso de Néstor, o el que elegía a Néstor, o el que elegía a Cristina, etcétera. ¿Crees que ahora puede haber un evento de democracia interna que lo saque al peronismo de esta crisis? Insisto sobre que el problema más serio que tiene el sistema político en la Argentina no es el peronismo, o mejor dicho, no tiene la solución. Yo creo que el peronismo, creo, y por los antecedentes del último gobierno, hoy es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Viste? Yo cuando veo también todo ese discurso, además que... ¿Cómo es eso que es parte del problema? Contame. Lo veo, todo este discurso que veo de peronismo medio atávico, ¿viste? Perón, Evita, la doctrina, repite. Moreno. No lo digo Moreno en particular, digamos, yo lo de Guillermo, a que le tengo un enorme afecto personal, quiero aclarar, y vale decir que a Guillermo Moreno en los 4 años de Alberto Fernández, en mi show radial lo llamaba con mucha frecuencia, ahora es una especie de estrella mediática que está
todo el tiempo en televisión, ¿no? En aquel momento. Y yo le tengo un respeto importante a Guillermo en ciertos aspectos. Y defino lo de Moreno como el neoperonismo vintage, ¿viste? Porque describe un peronismo que existe solamente en los libros. Peronismo hipster. ¿No? Tiene algo de hipster, ¿no? Lo matás. Moreno se mata si escucha esto. Destruís el morenismo diciéndole hipster, ¿eh? No dije hipster. No, lo dije yo, yo. Peronismo vintage. Sí. ¿Por qué es nuevo? Porque es una novedad. Sí, claramente. Sí. Es como la nueva versión. Ves pibes o como el pibas Volkswagen hablando Cucaracha. ¿eh? El Volkswagen Cucaracha nuevo, es así. Claro, claramente. El 580. Pero yo creo que el peronismo, que para mí es la columna vertebral, digamos, en mi blend, yo soy más peronista que otra cosa, de lo que es el movimiento nacional, tiene que definir su rol, me parece, claramente. Hasta que no se defina de qué lado está de alguna manera, en el sentido de, por ejemplo, con el tema del RIGI, digamos. Mucho se está hablando en estos días del nacionalismo, diferentes categorías. Vos no podés ser nacionalista y aprobar una ley o acompañar una ley que le da todos los recursos naturales al capital extranjero. No es compatible un razonamiento con el otro, digamos. Para dar solamente un ejemplo. Hay mucha inconsistencia. Creo que este momento es un momento también de mucha inconsistencia a la hora del debate, mucha incongruencia, mucha confusión, claramente. Sí, y mucho de por ahí que pica en punta el que más convencido habla sobre algo, digamos, también, ¿no? De cuestionamiento de todo, y entonces surge mucho falso profeta en general en estos escenarios. ¿Y el kirchnerismo hacia adentro? O sea, hasta ahora hablamos del peronismo, ¿no? Pero vos decís como, bueno, mira, yo banco el proyecto de Néstor y Cristina, me siento parte de eso, comulgo con esas ideas, comulgo con esa experiencia histórica. Me gusta el término, diría, Pañi, subrayo experiencia histórica. Porque el kirchnerismo... Inquietante. Y ahora lo tenemos al hijo, ¿viste? Sí. No, el hijo lo tiene alquilado. Lo tiene alquilado. Bueno, es lindo, te recomiendo y les recomiendo a todos ver cómo hace Pani para aterrizar el hijo, ¿no? Hablando de cualquier tema, claro. Él pega una voltereta, qué sé yo, de golpe cuando vos no te das cuenta, de golpe está el hijo. Claro. Es muy interesante. Qué inquina personal debe tener y el juez hijo, ese rosarino que tiene. Sí, también. La tengo, sé, porque es una inquina personal. No puedo decir. ¡Ah! Te la cuento. Sí. Está muy bien. Lo sé fehacientemente. Bueno, primero, para mí el kirchnerismo es una experiencia histórica, de la cual todos los que acompañamos de alguna manera nos sentimos partes de eso. Esto es lo que interpreto yo. No lo veo ni como un partido político, ni lo veo como un movimiento, ni lo veo como una organización solamente. ¿Se entiende? A buen entendedor, más o menos. O sea, para mí la experiencia histórica del kirchnerismo es una experiencia de la cual todos nos tenemos que sentir parte. Y es muy valiosa, como de alguna manera fue en el relato de la gente más grande cuando te contaba el regreso de Perón en el 70 o cuando te contabas... O el alfonsinismo en el 83, digamos, fue una experiencia a mí histórica. No me pasaba, está bien. No te pasaba, pero fue una experiencia histórica. El tema, a mi modo de ver, el alfonsinismo fue una experiencia histórica bastante fallida, ¿entendés? Bueno, sí, a jugar por cómo terminó, digamos. ¿Entendés? Yo digo en el sentido de que, por ejemplo, eran tanto el kirchnerismo como el alfonsinismo, por hablar de experiencias más recientes, eran experiencias que captaban extrapartidarios, ponele. No fue una experiencia radical el alfonsinismo, puntualmente. Igual que el kirchnerismo, no fue una experiencia peronista de núcleo duro, de gente que militaba en unidad básica en el PJ, digamos. Eso. En ese punto, sí, comparto con eso. Pasa que el kirchnerismo logró... Obvio, después uno puede decir si son mejores o peores. El kirchnerismo, vos pensás que el kirchnerismo tuvo la centralidad de la política durante 20 años, sí. Que es casi la misma cantidad de tiempo desde el golpe de 55 a Perón hasta la llegada, el golpe a Isabel en el 76. O sea, y en tiempos donde las cosas suceden más dinámicas, sí. Suceden más rápido. O sea, para entender lo que es lo que fue la centralidad que tuvo el kirchnerismo. Para mí el kirchnerismo es la experiencia más valiosa contemporánea que tiene este país, no me quepa ninguna duda.
después uno la revisa con el paso del tiempo y encuentra un montón de matices para analizar, pero yo siempre propongo el siguiente ejercicio. Y lo propongo a modo de pensarlo, incluso para que lo piense cada uno de ustedes, los que están viendo el programa. Si se pueden ir con el dron del tiempo, digamos, con el DeLorean, ¿entendés? Al momento que Cristina le entregó las llaves a Macri en el 2015. No se la entregó, de hecho, ¿te acordás? Bueno, sí, me acuerdo que hubo toda esa puesta en escena. Bueno, ¿Se la dejó puesta? Sí, sí. sí, por el tema. Bueno, pero fíjense, esa sociedad, esos. Si querés esos valores macroeconómicos, viste que ahora están todos, viste, son todos fan de la macroeconomía, viste, y demás, viste que están todos en la macroeconomía. Yo me tatué de déficit fiscal. Sí. Sí, superávit fiscal. Superávit. Sí. Es para mí lo más importante de la vida. Sí, claro. Sí, yo degenerado fiscal. Es loco pensar una juventud de 20 años preocupadísima por si hay más o menos déficit fiscal. Sí, claramente. Y además, era como de amargo. No, y además le adjudican a que Cristina no tenía ordenada la macro. Claro. Y los que vinieron después, Claro. ¿no? Macri, por ejemplo. Sí. Macri y Alberto Sí. y ¿Qué conclusión sacás de Alberto? Más allá de que no te gusta, obviamente, más a mí, allá de la yo te voy a decir la tibieza, verdad, más allá del otro, pero... no es la tibieza. Yo a Alberto lo conocía porque Alberto básicamente estaba todo el tiempo contestándole mensajes a los periodistas y demás. Era un tipo muy atento, digamos. Si él hubiese gobernado... Quizás demasiado. Si hubiese gobernado como atendía a periodistas y otras cuestiones, Sí. Creo que seríamos... No hay ningún secreto ahora, ¿eh? Ahora podés decir pero no me gusta. tiroteaba tranquilo. Sí, es bueno. patear en el piso, ¿verdad? Eso no sería tampoco el problema. No. El problema de él es que Las piñas, las otras cuestiones y además su política como gobierno. Yo el día que lo eligió Alberto Cristina, yo miré el piso. Yo dije, bueno, está bien. Para mí fue una derrota en lo personal, porque yo había aportado de mi pequeño lugar, mi trincherita pequeña, todo mi capital simbólico en función de ciertas transformaciones, ¿entendés? ¿Y por qué Cristina elige a Alberto, elige a Scioli, elige a Massa? Hay algo como de... Quiero... Te voy a decir algo que Para lo voy vos, a decir y me voy a arrepentir de decirlo. Me encanta. Tanto que no sé si lo voy a decir. Ya el momento es excelente, no importa si lo decís o no. Alguien que orbita alrededor de ese mundo, no te voy a dar nombres, no te voy a dar apellidos, anda por esta zona. Es el único punto. Por esta zona. Me dijo, Cristina ya no sabe qué hacer para que la traicionen. Claro, a modo de sí. explicación. Ya. Porque no puede ser que elija todos los tipos que la... Lo que pasa es que también uno siempre termina en el explicado, ¿no? En explicar a los dirigentes después de que tomaron decisiones que no te convencen. Entonces uno dice... A mí no me convencía en ese momento. Empieza a hacer los platos voladores y no, acá en realidad lo que quiso decir, lo que quiso hacer. A mí como es radical me pasa eso, que me explica, el alfonsinismo era muy así. No, que en realidad con Semana Santa... Lo que quería hacer Alfonsín, con el Pacto de Olivos, lo que quería hacer. Siempre había como que sobreinterpretarle decisiones estratégicas Sí. a los líderes que a la larga vos decís, che, eso es una verga esta decisión. Y de hecho salieron mal. Sí, en el caso de Alfonsín, yo soy un poco, yo lo reivindico a Raúl tardíamente. Yo creo que fue un dirigente muy importante en la Argentina. Algún día tendremos que profundizar sobre el tema. Yo creo que era un tipo que tenía una cabeza más adelantada en un punto de la sociedad a la cual le tocó gobernar. Yo valoro Pero digo, valoro de Alfonsín. Más allá, no quería entrar en la profundidad del alfonsinismo, pero que no es muy profundo, pero No, es un dirigente... Yo lo combatí, Yo en ese momento era adolescente, me sentía más identificado obviamente con el peronismo en aquella época. Lo sufría, porque en mi primer trabajo en Blanco sufría la hiperinflación, que era mucho peor de lo de ahora. Cambiaban los precios 2 o 3 veces por día. Era dramático. Pero independientemente de todo eso, digo, lo que me refiero es a la explicación de los dirigentes después de sus actos, ¿viste? Como un esfuerzo de la militancia en sobreexplicar qué es lo que quiso hacer, en el caso de Cristina, cuando puso a Alberto, cuando puso a Massa. ¿Viste? Algunos tienen la hipótesis, como yo, que, bueno, ya la verdad que realmente quería a uno que la agarrara y que la cagara y ella irse tranquila, sin problemas legales.
a Calafate y lo mismo o por ahí. Me parece que ahora, pasado todo el caso, o sea, Cristina en algún punto como siendo como una referente que nos guste o no, o sea, más allá de que te guste o no, está a la vuelta o está de vuelta ya en su carrera política, porque obviamente el tema es que no se ve en ningún lugar una experiencia peronista de conducción de alguien que diga, che, yo soy dirigente, me la banco, voy por acá y tengo una propuesta política. O sea, es un vacío. ¿Está Moreno? ¿Está Axel? Bueno, pero Axel abreva dentro de la experiencia. Yo lo pongo dentro de la experiencia. Dentro de la experiencia kirchnerista. Peronista, kirchnerista, más allá. Está el peronismo cordobés, que es. Sí. Que es mileísta, fue macrista y es mileísta, ¿no? Claramente. Como un peronismo coaching, ¿no? Sí. Una cosa así. Y nada más. ¿Puede desaparecer el peronismo? ¿Vos crees que existe esa posibilidad? Yo no lo sé, no quiero decir. Sí puede. Sí puede. No te digo no. ¿Qué vaya a pasar? Yo, a ver. Si está el riesgo. No lo sé exactamente. Yo insisto, por eso di el antecedente anterior del PRI. El PRI gobernó durante 70 años y tenían un esquema que se lo llamaba la dictadura perfecta, digamos, para controlar todos los poderes fácticos sí. De un país, además, tanto o más gravitante que la Argentina, ¿no? Que es México. Y sin embargo después entró en una crisis. Para mí, ojalá que creo que lo que viene por delante, lo que yo desearía que venga por delante, en mi aspiración personal, es con lo mejor del peronismo, que me parece que tiene unos dirigentes muy valiosos, empezando por la experiencia valiosa de lo que fue el kirchnerismo, que para mí fue, insisto, no fue la experiencia contemporánea más importante que tuvo este país, por una distancia muy grande. O sea, para nuestra generación, el kirchnerismo fue, o por lo menos yo lo interpreto, como fue el peronismo para los 40 y los 50, digamos, ¿no? Fueron momentos gloriosos. Te hago una última, ya que me parece que un poco explica también, ¿no? Y en realidad proyecta. Vos estás hablando mucho de la experiencia kirchnerista. Y Sí. después hablamos de la experiencia de los 80 y después hablamos de la experiencia, ¿no? Y hablamos del alfonsinismo, que sucedió hace 40 años ya. Y hablamos, no sé, del peronismo más, todavía, etcétera. Pareciera que el único que está en esta época es Milei. Claramente, coincido. ¿No? Milei tiene una gran sensibilidad para entender lo que le está demandando la sociedad en esta época. Primera cuestión con Milei. No hay que subestimarlo a Milei. Yo nunca lo subestimé. Puedo dar testimonio de eso, además. Puedo dar testimonio. Yo cuando hice un programa sobre Milei, dije, vamos a hacer un programa sobre Milei. Lo hice el 19 de abril del año pasado. Lo pueden ver en Canal Red América Latina. Está en YouTube. Y arranco el programa diciendo, no vamos a subestimar a Milei. No vamos a descalificar a sus votantes. No lo vamos a tratar ni de tonto, ni de virgo, ni de forro, ni de nada. Y no lo vamos a calificar como fascista, claramente. Y sobre esa base hicimos un programa, que hoy lo veo, el programa, y digo, bueno, pero no por una cuestión de autobombo, sino No, pero para entender el para fenómeno. entender, Sí, claro. no hay que subestimar a Milei. La subestimación de Milei es la proteína de Milei. Milei se alimenta de que lo vean y lo subestimen. Y después es una persona que repone ciertos valores que en la política estaban olvidados. Por ejemplo, el valor de la convicción. Es una persona que está convencida de lo que hace. Que no es poca cosa, donde estamos acostumbrados a, en dicho de Milei, la casta. Dame el vale, te doy la pizza, dame el vale, te doy la pizza, dame el vale, te doy la pizza, todo el tiempo. Scioli Alberto Massa. Scioli Alberto Massas, Lijo. Te muestran, Lijo. Te muestran el tipo de convicción. Lijo es el tipo que metió en cana a Amado Vudú, el autor de la medida más transformadora que tuvo el kirchnerismo, que fue para mí, que fue sacarle la jubilación a los bancos y devolvérsela a la sociedad toda a través del Estado, y lo metió en cana sin haberlo llamado indagatoria. Después fue el que distribuyó las escuchas, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba cuando hablaba con Parrilli, que hace pelotudo esa, ¿no? ¿Cómo era? No, ¿cómo era? Esa se la dieron a Majul mientras salía a correr por los bosques de Palermo. Claro, No sé qué versión tenés vos. Sí. Él justo estaba corriendo y apareció un hombre encapuchado. Pero la filtración, Sí. en la denuncia la hace Oscar Parrilli.
¿Qué? No, de digo. la filtración. Sí, Bueno, sí, claro. Claro. Y el que impulsa al hijo, ¿quién es? Ricardo Lorenzetti, que mientras era presidente de la Corte, Igual también, se abrazaba con Sergio Moro y con... más allá, volvimos al pasado. También podemos decir, Lijo lo puso el kirchnerismo, Luciani lo puso el kirchnerismo, el fiscal que... si vos vas a venir acá con la No, verdad, digo- Está bien, boludo. Yo No, digo con los datos, digo como evidentemente la política judicial en general del kirchnerismo antes y después del gobierno fue mala en general. Y ahí descubrís, de alguna manera, que también en todas estas peleas ves una interna no resuelta aún del propio peronismo. Maqueda, ¿de dónde salió? De peronismo. Lorenzetti también, Dualde. ¿de dónde salió? Dualde. Bien. ¿Y apoyado por quién? ¿Quién controla, Néstor. ¿Quién controla el Senado del año 83 a otra parte? Néstor, el peronismo. El peronismo. Lo acaba de perder el control ahora recién. Sí. En la elección del año pasado. Pero Sí. del 83 a otra parte, el Senado siempre lo controló el peronismo. ¿Y quién termina definiendo quiénes son los jueces y quién es juez y quién no? El peronismo. O sea, se entiende, este no es un mensaje antiperonista, al contrario, No. es entender cuál es la dinámica interna del peronismo. ¿Está agotado ese modelo de hacer política? Eso es lo que... Porque en general, viste, el pragmático, el político pragmático cree que no, cree que siempre es eterno, pero ese sistema de recaudación, hacer caja, locales, el otro, poner jueces, tales amigos, qué sé yo. Para mí está agotado. Está agotado. Para mí, de algún modo, ese modo partidocrático de entender que la política es los contratos, la raviolera y el control del Estado, para mí es un modelo que está, o mejor dicho, es un modelo que generó una crisis tal que devino Milei. Y con Milei te quiero decir, Milei está convencido, tiene convicción, cosa que en la política argentina son muy pocos los que tienen convicción, sabe la cuestión de la velocidad, sabe que las cosas hay que hacerlas a determinada cantidad de tiempo y lo entiende, no es que dice, bueno, me voy a quedar 4 años a ver qué hago y demás, sino que entiende que su objetivo número 1 es bajar la inflación, porque la sociedad lo votó para que baje la inflación, no para que distribuya el ingreso, ni para que le dé medicamento al PAMI, ni... los que votaron a Milei no votaron distribución del ingreso. De hecho, votaron a un candidato que dijo que la justicia social era una aberración. Lo dijo públicamente. Así que ahí hay una novedad muy grande con Milei. ¿Ves en el peronismo alguien que lea de esa forma? Yo el peronismo Lea con actualidad, digamos. a mí me gusta más la idea del movimiento nacional. El movimiento nacional, ¿no? Que es previo al peronismo. San Martín, Rosas, Perón, el Chiquitapia. Las cabezas te quedan desfasadas. O el Chiquitapia, Rosas, Perón. Como quieras ponerlo. ¿Ves a alguien que lea con más actualidad? Yo creo que hay un debate interno que se está dando. Por eso no hay oposición. ¿Se está dando Y se debería además se va a darse? dar de las... A ver, porque todo el mundo dice no hay oposición. No hay oposición porque no hay alternativa. O sea, no hay una alternativa política todavía a Milei. ¿Vos pensás que hay algo, por ejemplo, que la sociedad está percibiendo que hay un programa para la inflación, por ejemplo? Sabe lo que no le gusta, pero no con qué lo reemplazaría, digamos. Claro. Y la experiencia anterior es muy traumática. Y está muy negada esa experiencia para mí. Para mí el trauma del gobierno anterior está completamente negado. Me parece que hay una negación tan grande que hasta que no se puede profundizar sobre eso, no se va a encontrar una alternativa. Gracias, Dani. Bueno, te saqué todo lo que pude. Daniel Torietti estuvo en País de Boludo. ¿Cómo están, amigos, amigas que siguen y llegan hasta la sección de comentarios que cada vez ya pende de un hilo, En cualquier momento se termina, pero bueno, después de ya 7 años casi de programas, tiene sentido. Opano nos dice, ¡sos un holograma, Fede, tomátelas! Bueno, gracias. Departamento Benavides dice, la toepesa con que este virolo mete la pauta kirchnerista contra Alberto es patética. Muchas gracias, Depto Benavides. Sos un capo. Cayo dice, che, Pipocá, se te complica elegir entre Singapur, casa gratis sin porro, o Argentina, sin casa gratis con porro, loquito. Bandera de Jamaica, emoji de paz, emoji de ovni, emoji de calavera, emoji de fantasma morado. No vuelve más. Bueno, buenísimo, buenísimo.
Bienvenida inteligencia artificial, adiós equipo de producción. Gracias, Gastón. Bueno, en realidad, la inteligencia artificial, no hay tal equipo de producción. Está Julián Urban haciendo imágenes y en vez de buscarlas de video, las busca con IA. Fin, nadie quedó despedido, por suerte. Por ahora, hasta que uno empiece a hacer buenos guiones y ahí nos vamos todos. Lucas Sauer dice, para mí CFK ve tus videos, Fede, te una invitación. ¡Hosta! Cristina, te ponemos un Uber si querés. Sí, te busca y te lleva. Y la hacemos rapidito. Ahora seguro que sí. Ignacio NR dice, me voy a cambiar el apellido a Rodríguez Vichixi, única forma de que te inviten a PDB. ¡Upa! Ignasi sos vos. Ignasi. Bruno también dice, Juan Carlos Maqueda, en cualquier momento la queda. Ariel Hijo, suscríbanle, lo exijo, dijo. Manuel García Mancilla aportó desde su silla. Léanme en los comentarios, no sean notarios. Estuve leyendo el libro de Belén Francesa y no paro de derribar boludeces. Gracias, Bruno. Te queremos mucho. Pablo Gato dice algunas palabras para el algoritmo, ya que no pongo un mango, por lo menos te garpa algo más don YouTube. Quería contarles, a propósito, que YouTube no nos está pagando nada directamente. Cambió las políticas este año y ya la palabra boludos dice, esto es muy peligroso, y ya no nos paga más. O sea, en realidad nos da $13 por mes. ¿Cómo la ves? Sobrevivimos con eso. Bueno, Pablo, así que si podés suscribirte, ir a un 3 lucas. Total, ¿qué sale eso? 2 mantecas. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les queremos contar una cosa. Uno de los pilares de País de Boludos que armó este canal conmigo se llama Julián Urban. Tiene su canal, es el guionista y ese que además hace las imágenes, etcétera, etcétera. Se llama Julián Urban. Tiene su canal de YouTube y acaba de estrenar completa su novela animada 100% con inteligencia artificial que se llama Riñón Pélvico. Le dejamos acá el link. Visítenlo, les va a encantar. Y para todo el resto, además de recomendarles estas cosas, les recomendamos que se encuentren de vuelta con nosotros el domingo de la semana que viene, 7:30 de la tarde. Bien.